Dios es nuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que como creyentes, hermanos, nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Surge o sucede que muchas veces en nuestra vida como creyentes, hermano, hay situaciones que no nos permiten a nosotros alcanzar, hermano, la inmensidad de la grandeza, de la realidad de que Dios es nuestro Padre. Y perdemos mucho en el camino a consecuencia de eso. Por ejemplo, si usted no tuvo papá, si fue que se murió es menos, pero no estuvo ahí. No había esa figura y quizá hubiera sido un buen papá, pero murió. Y uno crece con una idea lejana, muchas veces ajena, de lo que es papá. Yo lo veía con nuestros vecinitos, porque mi hijo y yo siempre anduvimos juntos y con nosotros arrastrábamos a los niños del vecindario y muchos de ellos no tenían papá. Entonces la figura paterna de ellos era ajena, era el papá de otro. Y cuando uno crece así, a la hora de acercarse a Dios como papá, no es tan fácil, hermano. Porque no hay ese margen de comparación, no hay ese marco de comparación, porque papá no estuvo presente. Pero si estuvo presente y fue malo, entonces es peor. Porque la figura paterna y el significado de lo que es papá, de lo que viene acompañado, hermano, es de mal sabor. Uno lo que recuerda es ese hombre malo. Y muchas veces, cuando uno se va a acercar a Dios, viniendo de una experiencia como esa, el solo hecho de decir padre, mucho menos papá, hermano, no es fácil. No sale solito. No sale con gusto. Sale apretado. Porque uno no puede divorciar el pensamiento o el recuerdo de lo que uno está tratando de hacer en el momento con aquel que verdaderamente es nuestro Padre. Y por eso, hermano, la Escritura es rica, revelándonos a nosotros el verdadero carácter, hermano, la verdadera naturaleza. ¿Quién de verdad es nuestro Dios? Puede haber un caso más liviano. Estuvo ahí, pero era tosco, era severo. Porque a él lo educaron de esa manera, especialmente los papás de mi generación. Los sentimientos no se demuestran, eso no es cosa de hombre. Los hombres no andan demostrando sus sentimientos así abiertamente. Los hombres no lloran. Esa a ellos no se le enseñaron, pero a la mayor parte de nosotros sí. Sí. Entonces estaba ahí, pero era tosco, era severo. Y se le hacía más fácil castigar
que amar, no porque no amara. Cuando digo amar era expresar el amor. O sea, expresar el amor en un padre tosco, severo, es difícil. No se ve. Ahora la reprensión, la corrección, el castigo, eso como que salía fácil. Y entonces cuando uno va a acercarse a Dios, hermano, y ese es lo que usted tiene, eso es lo que lo acompaña. Entonces uno lo ve como uno veía a papá. Que usted lo amaba, lo respetaba, pero era con un terror, con un miedo. Y cuando uno se acerca al todopoderoso Dios, porque uno no puede divorciar ese concepto de con quién yo estoy hablando ahora. No es así de fácil. No sale como con libertad. Es como que cuesta la palabra. Y es más fácil decir padre, porque es una palabra más, padre es más serio, es más respetuoso. Que decir papá. Papá. O como yo he escuchado tantos aquí, hermano, que le dicen papito. ¿Para cuántos es tan difícil, hermano, poder decir eso genuinamente, sintiendo lo que es el valor de la palabra papá? Abba, Abba, Padre. Por eso la escritura, hermanos, tiene que ser nuestra guía para sanarnos a nosotros. Nosotros estamos por comenzar nuestro ayuno congregacional de este tiempo. El último o el más reciente fue hace 3 meses y tanto atrás. Fue glorioso, hermano. Yo me lo gocé, hermano. Yo me lo saboreé. Yo no saboreé la comida, hermano. Yo saboreé la presencia de mi Dios. Pero usted sabe las muchas cosas que pasan en 3 meses, hermano. Estoy hablando malas. Las muchas cosas que pasan en 3 meses, porque uno piensa que en 3 meses viene el otro y uno y salimos de aquel con anhelo del siguiente. Solo para encontrarnos en el camino, hermano, con que el enemigo estaba esperando para bombardearnos con toda clase de miserias. Para bajarnos el tanque, hermano. Salimos con el tanque lleno. Y lo hemos gastado, hermano, peleando con el enemigo en estos 3 meses. Pero ya estamos ahí en el umbral, hermano. Y esto hay que pelearlo ahora. Porque usted sabe que así es que la iglesia pelea. Y si algo ha estado haciendo Dios con nosotros en estos días es que nos ha estado revelando su carácter, hermano, su verdadero carácter. Para que en esos engaños del diablo, en esas mentiras del diablo, que él se deleite, hermano. El asunto es que cuando el diablo miente, nosotros pensamos muchas veces que el diablo, su capacidad mayor y su poder mayor es para matar y para destruir, porque la escritura dice que el ladrón viene a ¿qué? A robar, viene a matar y viene a destruir. Y Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? En abundancia. Nosotros a veces creemos más en lo que dice del diablo que en lo que Cristo dijo que él vino a traer. Entonces Satanás se aprovecha de nuestra debilidad y muchas veces de nuestra ignorancia, hermano, para con palabras, escúcheme bien que es con palabras, no es con ametralladora, hay lugares que es así, ni con revólver, ni con machete, hermano, ni con demonios sueltos o revueltos, es con palabras, como si fueran de Dios. Viene a querernos robar a nosotros, hermano, el amor de papá. El amor de papá. El amor que no conociste
al nacer. El amor de que te perdiste cuando ibas creciendo. El amor que no viste porque no estuvo presente y si estuvo no era afectuoso. Entonces eso que Dios quiere que nosotros no solamente sepamos de Él, sino que vivamos de Él, muchas veces lo estamos perdiendo. Porque entonces Satanás usa la imagen distorsionada del Padre con la que nosotros hemos crecido para querernos presentar a Dios como si Él fuera de esa manera. Unas veces ausentes, otras veces enojado, nunca contento, siempre indispuesto. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, porque nosotros fallamos, cometemos errores, nos deslizamos y hacemos tantas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que lo más natural es que lo veamos como el diablo lo presenta. Y Él es un maestro presentándose de esa manera. Porque su frase favorita, sin serlo, hermano, su frase favorita es: yo soy. No porque Él lo sea, es lo que Él quisiera ser. Porque usted sabe quién es el yo soy, ¿verdad, hermano? El único yo soy que existe en el universo. El único que tiene el poder, hermano, para decir esas palabras y que el universo entero tiemble. Hay uno solo y es el Dios de los cielos. Cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que nadie le podía interpretar, y ese contrallado hombre endemoniado viene y dice: yo quiero, a mí se me olvidó el sueño, me lo tienen que decir y darme la interpretación. Y vienen los sabios de él y dicen: pero rey, eso nunca nadie le ha pedido nada así a ninguno de sus sabios. ¿Cómo tú vas a pedir? No, ustedes lo que están es engañando, están comprando tiempo para ver si se inventan algo. Los voy a mandar a matar a todos. Los que están y los que no están también, mátalos a todos. Oiga, y allá viene el siervo de Dios, el que conocía a Dios, hermano, el que amaba a Dios. Y se le para delante del rey y dice: lo que tú pides, no hay hombre ni sabio en la tierra que lo pueda hacer. Hermano, y ahí mismito abrió la boca y dijo esta frase: pero hay un Dios en los cielos. ¡Oh! Pero hay un Dios en los cielos. Hermano, ese es nuestro Dios. Pero escuche bien, ese también es nuestro papá. Y resulta que mi papá, hermano, no es como otros papás. Resulta que mi papá no es como era el mío. Haya sido bueno o malo, lo que sea, hermano. No hay padre bueno que se compare con mi papá ahora. Por bueno que haya sido, hermano. Por suplidor que haya sido. Por cariñoso que haya sido, hermano. No hay un papá que se compare con mi papá. Que resulta ser que es el mismo Dios de los cielos. Y usted sabe que es porque Dios es amor. Amor. Y quizá esa sea la parte más afectada de nuestra vida. Déjame hacer una pregunta, hermano. Y esta pregunta es más en preparación para lo que viene, no para lo que vamos a hablar esta noche. Aparte de mí, ya yo me conté como el primero. ¿A quién más aquí? De vez en vez, unas veces más, otras veces menos, viene el pasado y lo asalta. Ya yo me conté como el primero. Pues entonces usted conoce lo que es esa guerra. Porque es una guerra, hermano. Ahora escuche bien. Porque para pelear eso, yo tengo ahora a mi papá. Y para aliviarme de eso y para sacarme de eso, yo tengo ahora a mi papá. Y él ha querido revelarse, mi hermano, todo este tiempo. Y esta noche va a aprovechar papá para decirnos más sobre él.
Cosa de que su palabra de poder se nos meta a nosotros en el corazón, hermano, y nos transforme. Y transforme nuestra situación. Vaya conmigo a la palabra de Dios, hermano. Escúcheme bien, porque esto es el tema de vida cristiana. Esto es nosotros los cristianos, hermano, tratando asuntos que son de cristianos, confiando en que alguien que no sea cristiano lo oiga para que se vuelva cristiano. Y una vez todos cristianos, hermanos, pues entonces vamos a ser hijos del Dios Altísimo y Él nos va a dar a nosotros todas estas cosas. Por eso esta noche yo quiero hablar, hermano, del Dios de amor. El amor de Dios está implícito. Porque si vamos a hablar del Dios de amor, entonces el amor, hermano, lo viene acompañando a Él. ¿Cierto, hermano? Amén. Dios es maravilloso. Pero escúcheme bien, hermano, porque cuando en la Escritura, y especialmente cuando hablábamos allá en Juan, y menciona que Dios es amor, la palabra amor que se usa ahí es la palabra agape. Porque en el griego, en la riqueza del idioma griego, en español usted lo lee, amor, hermano, y puede referirse a cualquiera de tres significados mayores que hay en el griego. Amor en español puede ser agape, que es esa palabra. Y le estoy diciendo agape, yo siempre he dicho ágape. Pero le estoy diciendo agape porque la estaba viendo en griego y vi que en el medio tenía un acento más grande que al principio. Y digo, pues este tiene que tener más fuerza que aquel. Debe ser que se llama agape. Si no es así, que me corrija uno de esos que sabe más griego que yo. Pero en el griego, hermano, la palabra que se traduce en español como amor, invariablemente siempre se traduce como amor, tiene tres diferentes significados. Uno es esa agape, el otro es fileo o filia, y como amor se traduce también eros. Ese es fácil de identificar porque eros viene siendo el amor carnal, sexual, de pareja, cuando es bueno, hermano. Porque si no es de Dios, hermano, aunque usted lo llame como usted lo quiera llamar, si lo llama amor y Dios no está en el asunto, usted sabe que, ¿verdad? Eso no es verdadero amor. Eso es pasión. En inglés lo dice mejor que nadie, que dice eso, that's not love, that's lust. Es apasionamiento. Sí, eso no es amor, eso es apasionamiento. Eros es el amor físico, el amor de pareja, el amor sexual, carnal. Filia o fileo, hermano, es el amor fraternal, el amor de familia, de amigos, de compañeros. Y ágape o agape, como se diga en el griego, hermanos, es bien semejante al filia o al fileo, pero es cuando viene especialmente de parte de Dios, espiritual, divino. Donde mejor uno puede ver esto y más fácil de entender se hace en el griego que en el español, hermano, es cuando Jesús, luego de resucitado, llama a Pedro aparte y le pregunta: Pedro, ¿me amas? En griego dice: Pedro, tú me ágape. Pedro, que lo acaba de negar porque Jesús acaba de resucitar. Imagínese usted, hermano. Le falla uno a Dios y de momento Dios le pregunta: ¿me amas? Y usted le falló. Usted le va a decir sí con los ojos, con los brazos abiertos, hermano, y una sonrisa de oreja a oreja. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Uno se muerde la lengua. Pedro se la mordió y le decía: Señor, yo te amo. En español. En griego dice fileo. No dijo ágape. Yo te fileo a ti. Le pregunta por segunda vez Jesús. Le dice: Pedro, tú me ágape a mí. Yo me imagino al hombre tragando gordo, hermano. Y de igual manera que 3 veces negó al Señor, yo imagino aquí la primera pregunta, él se acordó de la primera vez que el gallo cantó. Y cuando se lo preguntó por segunda vez, yo imagino que se acordó de la segunda vez que el gallo cantó. Y cuando a la tercera el gallo cantó: ay, Dios mío, yo lo negué. Señor, él decía: tú me amas a mí, me amas por quien yo soy. Y Pedro decía: yo te aprecio, Señor.
yo te tengo afecto. No se atrevía, hermano. A la tercera Jesús le dice, Pedro, tú me fileo a mí. Tú me tienes aprecio, Pedro. Yo imagino que él se le cayó la cara, hermano. Señor, tú sabes todas las cosas. Era como decir, yo no te puedo decir, Señor. Sería un descaro de mi parte decirte yo te ágape. Después de lo que hice, después de cómo soy. Tú sabes que en verdad, si yo fuera a decirte algo y contestarte esta pregunta, lo único que te puedo decir es que yo te tengo afecto, yo te aprecio, Señor. Pero yo no te he demostrado a ti que de verdad yo te amo. Y ese es el lugar, hermano, donde mejor uno puede entender cuando uno lo ve en el griego, el poder de estas palabras. Porque cuando la Escritura, hablando del Señor o hablando de Dios, del Dios de amor y del amor de Dios, hermano, la palabra que usa es ágape. Esa palabra tiene algo curioso, aunque lo que mejor la define es su contexto, como le estoy diciendo, que es cuando aparece Dios o se habla del amor de Dios o el amor a Dios o de Dios amando o del amor supremo. Tiene algo en particular esa palabra, hermano, y es que en su significado, escuche bien, es muchas veces sinónimo de filia. O sea, muchas veces se usan intercaladamente tanto ágape como filia, porque básicamente tienen el mismo significado, que es, cuando habla de amor aquí, ágape, hermano, es afecto o benevolencia. Dicen, pues eso lo sabía yo. Entonces, ¿qué de especial tiene la palabra? Y especialmente cuando dentro de la definición dice que se usa también como sinónimo de filia. Es como, pues lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que el pastor está hablando? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es este, hermano. Que cuando habla del Dios de amor, la Escritura, de que Él es amor, la definición de esa palabra, escuche bien, porque muchas veces uno hasta leyendo la definición pasa por alto el poder de las palabras. Cariño afectuoso. Dice, bueno, ¿y qué tiene eso de extraordinario? Le voy a decir qué tiene de extraordinario. A Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé lo que es cariño afectuoso. Eso es lo que me da mi esposa cuando está contenta conmigo. Que no es siempre. Pero cuando es cariño afectuoso. Uno usa la palabra cariño, hermano. De hecho, casi siempre unida a lo que es el afecto o la demostración de afecto. Porque uno a veces describe a una persona o el carácter de una persona como que, ay, ella es tan cariñosa. Y cuando uno usa esa palabra cariñosa, es que esa persona no solamente habla con dulzura, sino que también lo expresa. O sea, que esa persona puede ver, es que se lleva, Jimmy, que tú eres tan, ay, allá viene y le pasa la mano y le pone en el hombro y le dice y se derrite. Elizabeth, estoy hablando de Elizabeth. La viva imagen del cariño afectuoso. Cariño afectuoso, hermano. Es esa expresión viva del amor. Es como yo le decía antes, usted puede haber tenido un padre que lo amaba hasta la muerte, pero no lo demostraba.
Entonces uno dice que él era bien bueno, pero no era cariñoso, no era afectuoso. Porque aunque sentía eso y daba la vida por cualquiera de sus hijos, a la hora de expresarlo o de manifestarlo, eso no estaba ahí, era tosco. Y sin embargo, hermano, aquí cuando está hablando del Dios de amor, la palabra que usa para describirlo es que Él es cariño afectuoso. Ahora imagínese a Dios así. Ahora imagíneselo así, hermano. Porque este es el asunto de eso. Que a nosotros de verdad se nos hace difícil, nos da trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos desobedientes, hermano. Entonces lo más normal para nosotros es recibir ¿qué? La severidad, el castigo y si poco, como poco, la amonestación de Dios. Lo estás haciendo mal. Mira si te endereza. Como yo con Hunter ahora, hermano, que lo tengo amenazado. Todo es hora y media. Hora y media para que termines con eso. Y cuando nosotros vemos entonces esta definición, hermano, que Dios, el Dios de nosotros, hermano, lo que tiene dentro de Él, lo que sale de Él, es cariño afectuoso. Esto no es fácil de imaginárselo, hermano. Y esto que yo tengo una imaginación viva. Pero yo no me puedo imaginar, hermano, como quizá debiera el cariño afectuoso de Dios. Porque quiere decir entonces que Él es, hermano, más que cualquier imagen o cualquier idea o cualquier persona que yo haya conocido, hermano, que haya sido de esa, o sea, de esa manera, que expresa el afecto de manera cariñosa, hermano. Que lo hace. O sea, Él es esa expresión. Y a nosotros muchas veces nos cuesta eso, pero por eso a mí me gusta esta definición, porque está poniendo a Dios, hermano, en su lugar. Porque usted sabe que a una persona cariñosa, a una persona afectuosa, hermano, es fácil acercársele. Y estoy hablando de una persona, alguien que igual que nosotros es pecador o pecadora. Y si a una persona así es fácil acercársele, ¿cuánto más es necesario que nosotros entendamos quién es ese Dios de amor, hermano? Dios de cariño afectuoso. Porque una vez esa idea se nos meta a nosotros en la cabeza, y más que en la cabeza, hermano, se nos mete en el corazón y en la sangre, nosotros vamos a tener una facilidad tremenda para poder acercarnos a Él. ¿Y usted sabe qué? Disfrutar el agape de Dios. Pero usted sabe qué más, que después que usted entonces y yo disfrutemos aprendiendo, hermano, lo que es el cariño afectuoso de Dios, usted sabe qué va a pasar con usted y conmigo, que entonces eso es lo que nosotros vamos a dar. Porque por algo Dios lo hace de esa manera. Mire bien, hermano. Es afecto, cariño afectuoso, buena voluntad hacia los demás. O sea, no es solamente cariño afectuoso, sino que viene acompañado de buena ¿qué? Voluntad. O sea, no es solamente el deseo de hacer lo bueno, sino el acto, hermano, de hacer lo bueno. O sea, el cariño afectuoso de Dios, Él lo manifiesta, Él lo revela, Él lo da, Él lo demuestra, Él lo aplica, Él lo hace. No es que deja uno así con ganas, hermanos. No. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios cariñoso, afectuoso, y viene acompañado del buen deseo, la buena voluntad, los buenos actos, hermanos, hacia los demás. Y es tan amoroso, hermano, que no es solamente hacia sus hijos los creyentes, hermano, porque nosotros somos creyentes porque alguna vez fuimos pecadores.
Alguna vez fuimos perdidos. Alguna vez fuimos muertos, hermanos, enemigos de Dios, y usted lo sabe. Y entonces ese cariño afectuoso de Dios nos alcanzó donde nosotros y como nosotros estábamos, hermanos, para traernos ahora a su presencia y hacernos hijos suyos. Usted quiere una demostración de cariño y de afecto, ahí la tiene, hermano. Ahora escúcheme bien. Cuando la Escritura dice, de hecho, vaya conmigo, le voy a demostrar esto en un momento. Juan, no primera de Juan, sino Juan capítulo 14. Vaya conmigo, Juan capítulo 14. Perdón, 13. Juan capítulo 13. Déjeme demostrarle esto rapidito. O sea, ¿cuál es el propósito del Dios de amor operando en nosotros de esta manera? En Juan capítulo 13, si está conmigo ahí, vaya conmigo al verso 34. Y el verso 34, quizá usted lo ha leído y si no lo va a escuchar ahora. Está Jesús hablando con los discípulos justo antes del capítulo 14, que es mi capítulo. Ese es mi capítulo, eso es mío, hermano. Dice el verso 34 del capítulo 13, un mandamiento nuevo. Uy, ahí viene Jesús con un mandamiento nuevo, hermano. ¿Cuántos mandamientos habían, hermano? Ajá, eran 10 superiores, 2 mayores, hermano, pero en general eran 600 y pico. Pero escuche bien, ahí viene Jesús con un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35, en esto conocerán quiénes. Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mire qué cosa maravillosa aquí, hermano. Oiga esto. Jesús dice, les voy a dar un mandamiento nuevo. Déjeme hacer una pregunta. Que nos amemos unos a los otros, hermano. ¿Era nuevo? No. ¿Qué decía la Escritura en el Antiguo Testamento? Como a ti mismo. Lo dice la Escritura, hermano. Inclusive cuando Jesús le preguntó a gente durante su ministerio los mandamientos, la gente sabía que era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amarse unos a otros, hermano, eso no tenía nada de nuevo. ¿Qué es lo que hacía este mandamiento nuevo? ¿Qué es lo que lo hacía nuevo, hermano? Esa es la novedad. Amarse uno a otro ya era un mandamiento. Lo que aquí establece Jesús y hace del mandamiento viejo un mandamiento nuevo es que ámense unos a otros como yo los he amado. Y las veces que aparece la palabra amor ahí, hermano, es la palabra agape. Es cariño afectuoso, mostrando buena voluntad hacia los demás. Y eso cambia la perspectiva, hermano. Porque amar como Dios ama, si usted la idea que tiene de Dios es la de Dios severo, cuando usted se pare a ministrar o a predicar, usted sabe lo que va a salir por su boca, ¿verdad? Severidad. Arrepiéntete, hijo de Satanás. Hay gente que necesita escuchar ese mensaje, hermano. Hay gente que hay que decirle hijos del diablo. Y está bien, hermano, en su momento. Hay gente que hay que decirle pecador, arrepiéntete, el diablo te va a llevar. Eso tiene su momento, hermano. Pero no es todo el tiempo, ni es con todo el mundo. Porque usted sabe que si algo mostró Jesús, si algo demostró y reveló Jesús, fue el amor del Padre. Cuando él se encontró con el ladrón, con el publicano, al primero de ellos con el que se tropezó, ¿usted sabe lo que le dijo? ¡Ladrón! No. Le dijo, sígueme. Mateo. Y él estaba en el banco de los tributos, robándole a la gente, maldito por el pueblo. Y llegó Jesús, hermano. Y como él ama agape, él es agape. En lugar de señalarlo y decir, tú lo que eres un ladrón, arrepiéntete, hijo del diablo. Mira cómo el pueblo te odia.
Lo único que le dijo fue: sígueme. Y cuando aquel hombre, hermano, oyó de la boca del Salvador que lo único que tenía que hacer para salir de esa condición era seguirlo, ¿usted sabe qué él hizo? Siguió al amor, hermano. Porque el sígueme de Jesús salió, hermano, con cariño afectuoso. Cariño afectuoso. Cuando le trajeron la que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, hermano, prostituta inmunda, desgraciada hija del diablo, ¿no te da vergüenza? Así no fue que él la trató, así la venían tratando los otros, hermano, hasta que se la tiraron a los pies. Y él le sacudió a toda aquella bola de hipócritas de encima. Y lo único que le dice, hermano, con cariño afectuoso, dicen: ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno. Ahí fue que ya levantó un poquito los ojos y dijo: no. Le dijo: yo tampoco. Pero no, yo tampoco. No, hermano, así somos nosotros. Yo tampoco, vete y no peques más. ¡Ja! Yo tampoco. Yo quiero pensar, hermano, que en ese momento él le puso la mano encima, así en el hombro. Vete y no peques más. Usted se imagina cómo se le metió, hermano, ese cariño por dentro. Usted se imagina cómo se le metió a esa mujer, hermano, ese afecto por dentro. Que quizás toda su vida ella había sido el objeto de alguien, que lo único que servía era para algo, mientras alguien se pudiera aprovechar de ella. Y que llegó uno que en su peor momento lo único que hizo fue salvarla, mostrándole cariño y mostrándole afecto. Mijita, vete y no peques más. Esa palabra de la boca de Jesús, hermano, yo sé que se le metió por dentro a esa mujer. María Magdalena tenía 7 demonios metidos adentro, hermano. Y llegó Jesús. Y la palabra de Jesús fue suficiente para que esa mujer quedara libre. Y donde otros la veían como una pecadora, si Jesús supiera quién es la que le está lavando los pies, que es pecadora. Y el Señor tranquilo. Dice más. Dice que reprendió a los mismos discípulos: déjenla, porque ella me está preparando para la sepultura. Y en otro incidente, donde también le dijeron lo mismo porque una mujer le estaba lavando los pies, le dijo al de la casa: yo llegué aquí y tú no me lavaste los pies. Y usted se imagina a la mujer oyendo, hermano, ella los pies de Cristo, diciendo: yes, yes. Y esta desde que llegó no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas y enjugármelos con su cabello. Tú no me diste beso, tú no me saludaste bien, pues tú eres un hipócrita. Sí. Y tenías que guardar la imagen delante de esta otra bola de hipócrita que está aquí. Pero esta no ha cesado de besarme. Por eso yo te digo que los pecados de ella, sus muchos pecados, les son perdonados. Usted sabe lo que es sentirse, hermano, que el mismo Dios te está defendiendo. Eso es cariño, hermano. Eso es afecto. Eso es como decir: a esta me la dejan quieta, que esta está conmigo. Ella anda conmigo. Ese es el Dios de amor, hermano, al que nosotros le servimos. Pero usted sabe qué,
que lo que hizo nuevo ese mandamiento es que Jesús decía, yo le puedo dar un mandamiento nuevo, que se ágape unos a los otros, como yo los he ágape a ustedes. Entonces lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, como yo los amo, así ustedes tienen que amar. Y así todo el mundo va a saber. Así todo el mundo va a creer. Así todo el mundo se va a enterar. Así todo el mundo se va a convertir. Cuando en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis ágape los unos por los otros, cariño afectuoso, mostrando buena voluntad hacia los demás. Pero más que decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer para que la gente sepa, hermano, lo que nos está diciendo aquí en verdad es cómo Dios ama. Y ese es el asunto, hermano. Porque ahí es donde nosotros tenemos dificultad. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos cristianos y adoramos al Dios vivo, hermano. Pero muchas veces unos a una distancia, otros a otra, pero siempre hay esa distancia. Y Dios quiere cerrar la distancia, hermano. Y quiere cerrar esa distancia revelándonos a nosotros su carácter tal cual Él es. Para que produzca en nosotros, hermanos, la confianza de acercarnos a Él sabiendo quién es nuestro papá. Aunque no lo haya sabido antes, aunque no lo haya vivido antes, aunque no lo haya entendido antes, ahora Dios quiere que yo entienda. Vaya conmigo a la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11. 2 de Corintios, capítulo 13. Y en el verso 11. Oiga esto, hermano. Porque cómo yo llego allá, cómo llego ahí, cómo cierro la distancia. Por lo demás, hermanos, ¿está ahí conmigo? Mire lo que dice. Ay, estoy después de darle un regaño a esa gente. Usted lee el capítulo 13. Bueno, es que 1 y 2 de Corintios se fueron. Ya 2 de Corintios era un poquito más aliviado. Pero todavía Pablo decía, no, arreglen los asuntos para que yo no tenga que ir donde ustedes con severidad. Y de momento se calma Pablo, porque Pablo amaba como Cristo amaba, hermano. Y le dice, por lo demás, hermanos. Y le dice, escuche bien, estas son las instrucciones. Tened ¿qué? Gozo. Y cuando dice gozo ahí, hermano, es felicidad. Pero es tener alegría, calma, hermano. Es gozo, es esa felicidad y esa alegría, pero que viene con calma, con esa paz, la paz de Dios, el Dios de paz, hermano. Es tener gozo, estén bien, tranquilo, alegre. Es tener contentamiento. Y contentamiento, hermano, muchas veces nosotros lo asociamos con alegría. Estar contento, ¿verdad, hermano? Mira, hermano, contentamiento es más cuando uno con lo que tiene está conforme. Dice, Dios ha sido bueno conmigo. Sí. Techo, comida, carro, iglesia. Un pato que habla mucho, pero ahí va. Estamos bien. Sí, estamos bien. No más que Joseph, pero sí, estamos bien. No, lo que pasa es que Joseph no sabe que yo lo estaba viendo el domingo. Y me gocé, Joseph. Me lo gocé. Dice, tened gozo. Gozo también aquí, hermano, es ten ánimo. Siéntete satisfecho. Tened gozo. Porque cuando uno está satisfecho, hermano, uno automáticamente, uno se siente alegre. Ya usted se comió el arroz blanco, las habichuelitas coloradas, las patas de puerco y lo demás, hermano. Y a usted le entra el gozo. ¿Sí? A usted le entra el gozo enseguida, hermano. Sí. Es sentirse uno satisfecho. Dice, tened gozo. Perfeccionaos, maduren, mis hijos, maduren. O sea, vamos a echar a un lado las cosas de niños, vamos a madurar en el Señor. Vamos a crecer en el Señor.
Consuélense, consolaos, consuélense. O sea, hay tristeza, hay problemas, hay situaciones. Busquemos consolarnos los unos a los otros, hermano. Seamos de un mismo sentir. Evitemos las divisiones, procuremos la unidad y vivir en qué, hermano, en paz. Y usted sabe qué va a pasar ahí, ¿verdad, hermano? Y el Dios de paz y de qué, hermano, y de ágape estará con vosotros. Ahora escúcheme bien, hermano, que lo que está diciendo aquí es: vamos a madurar, vamos a crecer. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, hermano. Vamos a creer en ese Dios nuestro Padre. Y ese Dios de paz, hermano. Y usted ya sabe que el otro día lo de la paz, ¿verdad? Que la paz viene acompañada de toda clase de bienes. Dice el Dios de paz y de amor y de ágape. El Dios cariñoso. El Dios afectuoso. Ahora imagínese usted, hermano, qué cosa más hermosa. Que Dios se mueve entre nosotros precisamente haciendo eso. Pasándole la mano por la cabeza a cada uno de nosotros, hermano. Y eso es lo que Él es. Óigame, eso es lo que Él es. Porque ¿qué dice la Escritura que Dios es? Amor. Y esa palabra en griego es ágape. Y ágape es cariño afectuoso. Procurando, hermano, tener buena voluntad para con los demás. Imagínenselo por un momento. Es que nosotros vivimos en el terror, hermano, de la imagen que el diablo nos ha vendido de quién verdaderamente es nuestro Dios. Y es lo que anda es paseándose, hermano. Paseándose. Y ahí, y poniendo la mano. Cariño afectuoso, hermano. ¿Se lo puede imaginar? ¿Lo puede ver, hermano? O todavía hay una traba que dice: bueno, se debe ser a otro, pero no a mí. No, especialmente a ti. Porque el que menos lo entiende es el que más lo necesita, hermano. El que no lo puede recibir, hermano, es quien más lo necesita. Y eso es lo que Dios está haciendo precisamente con nosotros estos días, hermano. Dice: no, si lo que yo tengo para ustedes, mis hijos, lo que yo tengo para ustedes es lo que yo soy. El Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios de amor, de ágape. Oiga esto, hermano. Vaya ahora de nuevo conmigo. Porque cuando dice aquí el Dios de paz y de amor, esa frase, hermano, que dice: el que es la fuente de la paz y la fuente del amor, ese va a estar con ustedes. La fuente, hermano, de donde sale, de donde viene. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15 y en el verso 30. Y escucha aquí, hermano, porque déjeme decirle algo. Cuando estamos hablando del Dios de amor, muchas veces también nosotros disectamos al Señor porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y a veces los separamos tanto que nosotros mismos a veces hacemos tres dioses en vez de tener un solo Dios. Pero escúcheme bien, hermanos, porque aquí en este versículo, especialmente en este versículo, Romanos 15, capítulo 15, el verso 30. Ahora goces, hermano, goces, porque es que el todo Dios está envuelto en este asunto. ¿Hay algo en la Escritura? Sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra Dios solamente, normalmente se refiere al Padre. Y a veces se ve claramente porque dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y Dios, la palabra Dios solamente se refiere al Padre. Y obviamente más adelante aparece normalmente Jesús, Jesucristo o el Hijo. Y también aparte el Espíritu Santo. Pero mírenlos aquí, hermano, que está todito Dios en este asunto. Pero os ruego, hermanos, escuche bien, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese de la Trinidad? ¿De la Trinidad quién es? El Hijo, ¿verdad? Dios Hijo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el ágape, el amor de quién, hermano. Uy, qué cosa más hermosa. Por el amor del Espíritu. ¿Y quién es ese Espíritu, hermano?
Dios Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién, hermano? A Dios. ¿Qué es quién? Dios Papá. Dios Padre, hermano. Y ahí tenemos la Trinidad de Dios envuelto en eso que se llama el amor, el ágape del Espíritu. Porque usted sabe que, como Dios lo manifiesta, es por medio de su Espíritu Santo. Usted sabe que la Escritura dice, 1 Corintios 12, dice que hay 9 dones sobrenaturales espirituales. En 1 Corintios capítulo 14 dice cómo se usan en el santuario. Entre el 12 y el 14 está el capítulo 13, hermano, que es el capítulo del amor. Porque dice que lo del capítulo 12, sin lo del capítulo 13, anula lo del capítulo 14. O sea, sin amor, hermano, sin amor, nada sirve, nada funciona, nada es. Por eso Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nosotros tenemos que buscar, hermanos, renovar esa experiencia de ese derramamiento del amor de Dios, que es lo que hace la diferencia. Porque usted puede tener toda la gracia, el don, el talento, el llamado, la destreza, todo, hermano, pero si no tiene amor, es como metal que resuena, es como címbalo que retiñe. De nada es y de nada le sirve. ¿Usted sabe por qué? Porque si no hay amor, Dios no está presente. Tan sencillo como eso, hermano. Y lo podemos demostrar de esta manera. Vea primero conmigo. Vamos a ver un pasaje de la Escritura y luego vamos a terminar en el pasaje que leímos al principio del servicio. En Efesios capítulo 2, vamos a ver la demostración del amor de Dios. Y este es un capítulo, hermanos, que eso es maravilloso. Y siempre paramos ahí, damos la vuelta, volvemos a él. Estamos hablando del Dios de amor, del ágape, cariño afectuoso. Buscando, hermano, la buena voluntad de los demás. O sea, procurando buena voluntad sobre los demás. En el verso 1 del capítulo 2, ¿está conmigo ahí, iglesia? Oiga, este es ese amor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Salte conmigo al 4. Ajá, así mismo es. Pero Dios, que es rico en qué, hermano? En misericordia. Ahora vea la frase siguiente. Por su gran ágape con que nos amó. Aún estando nosotros como muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, gratis, regalado, sois salvos. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia, en su ¿qué, hermano? En su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo. ¿Usted quiere una definición, hermano, del ágape de Dios? Ahí la tiene. Él dice, aún estando ustedes muertos, por su gran ágape, por ese cariño afectuoso con que nos amó. ¿Sabe lo que me gusta de esto, hermano? Que es que dice que Él sintió eso y lo puso en práctica cuando estábamos muertos. Cuando estábamos separados de Él en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos enemigos suyos. Cuando no queríamos saber de Dios. Cuando sabíamos que lo necesitábamos.
Pero la fuerza del mundo sobre nosotros era tal que el pensar lo que había que dejar para seguir a Cristo era suficiente para no seguirle. No es que tengo que dejar el ron, tengo que dejar la cerveza, tengo que dejar la marihuana, tengo que dejar el sexo, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Y usted sabe qué es lo más grande, hermano. Por su gran ágape con que nos amó cuando estábamos así. Ahora póngalo en la perspectiva de la definición que acabamos de hablar. Que es que cuando peor yo estaba, cuando más perdido yo estaba, cuando más enemigo de Dios yo era, Él sentía un cariño afectuoso por mí, que lo llevó a ejecutar su buena voluntad, que quiere decir que Él lo que quería era que yo me salvara. Cuando yo no lo quería, cuando yo no quería saber de Él, hermano, Él sintió eso por mí. Y porque Él sintió eso por mí, me salvó. Por gracia. Por gracia, hermano. Ahora, deténgase un momento. Si eso fue así, entonces, si eso fue así cuando yo estaba peor, más que mal, más peor. Yo no encuentro cómo estirarlo más. Muchísimo más peor. Si eso era así entonces, hermano, ¿cómo será el ágape de Dios para nosotros ahora? ¿Usted cree que va a ser menos que entonces? Que yo no era hijo de Él, que era hijo del diablo, era hijo de otro, hermano. Si Él sintió así por mí, entonces, y eso lo llevó, hermano, a adoptarme hijo suyo. Vente para acá, mi hijo, yo te voy a sacar de ese hogar de violencia, de muerte donde tú estás. Te voy a cambiar de ese padre que lo que te va a llevar es al infierno, porque yo quiero ser tu papá. Te adopto como mi hija, te adopto como mi hijo. Yo te amo, ven acá. ¿Usted cree que si eso fue así entonces, hermano, va a ser peor ahora o va a ser menos ahora? Yo me da ganas de soltar el micrófono y seguir brincando, hermano. Hermano, si Dios no vive abrazado de nosotros, así, y con la cara pegada a la nuestra, si Él no vive así con nosotros, hermano, es porque nosotros somos los ariscos. Es una palabra que se usaba allá en el campo, arisco. Eso es el animal cerrero, sin alusiones personales. Sí. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Es porque nosotros somos, hermanos, los que estamos como: yo no soy digno, no me lo merezco. Hermano, si Él sintió así por mí, entonces, usted se imagina lo que Él siente ahora, que me ha hecho su hijo, que te ha hecho su hija. El Señor se derrite, hermano, por nosotros. Una vez yo le dije a alguien, y se lo dije con toda seriedad, le dije: ten cuidado, porque por mí Dios mata a cualquiera. Ahí mismo le dije también: el negocio de Dios no es matar, es salvar. Pero por uno de sus hijos, Dios hace cualquier cosa, hermano. Yo estoy ahora, hermano. Usted está ahora, nosotros estamos ahora bajo el ágape de Dios. El cariño afectuoso, Dios mío, hermano. No es cuestión ya de imaginarlo. Lo he estado diciendo, imagíneselo. Imagíneselo.
¿Sabe qué? Ya en este punto, hermano, es creerlo. Es creerlo. Que ese es mi Dios. Y eso es lo que Él siente por mí. Eso es lo que Él siente por ti. Y es lo que Él quiere demostrarte. O que tú dejes que Él te lo demuestre. Vayamos entonces, hermano. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4, donde leímos al principio. Y ahí terminamos. 1 de Juan capítulo 4. No, en 1 de Juan. Ya la primera carta a Juan, allá casi al final. 1 John. Capítulo 4, verso 7. Ya estamos terminando, iglesia. Ahora escuche bien. Ya se lo dejó de imaginar y lo está creyendo, hermano. Porque la prueba, hermano, es contundente. O sea, si Dios me amó así antes de yo ser su hija, de yo ser su hijo, ¿cómo me va a amar menos ahora? No, hermano, no. Eso es mentira del diablo. Amados, verso 7, estoy en el verso 7, ¿estamos todos ahí? Amémonos unos a otros. Oiga, y ese amémonos ahí es como el que Jesús usó allá, es agapao. Es también el mismo amor. Amémonos como Dios nos ama. Amémonos unos a otros, porque el amor que, oiga esa frase, hermano, el amor es de Dios. O sea, si el amor no viene de Dios, simplemente no es amor, porque el amor, hermano, el verdadero amor es de Dios. Todo aquel que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. El que no agape no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué, hermanos? Es. Ahora mírelo, hermano. Porque Dios es cariño. Dios es afecto. Dios es buena voluntad para con los demás. Y no dice que Él tiene. Dice porque Dios tiene amor. No dice Dios tiene amor, hermano. ¿Qué dice? Él es. Entonces, si Él es eso, hermano, eso es lo que Él va a dar. Y si la definición de eso es la que nosotros tenemos, que es la definición original en el griego de esa palabra, cariño afectuoso. Dios es cariño afectuoso. Bórrese la imagen del ogro. Bórrese la imagen del Dios enojado. Bórrese la imagen del Padre terrenal reflejada en el Padre de gloria. Porque Dios es cariño afectuoso. Ven acá, John, ven acá. Es que se lo tengo que dramatizar, hermano. Déjame pararme más alto. Ven acá, mi hijito, mi hijo querido. Yo te amo tanto, mi hijito. No te preocupes, yo estoy contigo. Tú no eres fácil, pero yo te amo de todas maneras. ¿Ok? Vete, pórtate bien, papá. Ya está. Hermano, y yo no le llego al polvo celestial de las sandalias de mi Señor. En cualquier demostración de afecto, por grande que sea, cualquiera de nosotros, por más que ame, se va a quedar corto, hermano. Porque Dios, hermano, es cariñoso. Porque Dios es afectuoso. Él quiere andar tocándonos a nosotros, hermano. Pasándonos la mano. Él lo que quiere es eso. Y nosotros así, como con carcomillo. Dios mío. En esto, oiga esto, hermano.
se mostró, estoy en el verso 9, ¿está conmigo, iglesia? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Oiga cómo se mostró. En que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. O sea, la demostración del cariño afectuoso de Dios y su buena voluntad para con los demás. Eso no fue lo que cantaron los ángeles cuando Jesús nació. Ellos cantaron el significado del ágape de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad. ¿Buena voluntad de quién, hermano? ¿De quién? De Dios para con los hombres. ¿Usted quiere una definición de ágape, hermano? Ahí está. Dios mandó a su Hijo único para que por Él nosotros tengamos vida. Y usted sabe para qué Dios nos quiere dar vida a nosotros, hermano. Para que estemos con Él toda esa vida que va a ser como eterna. El amor de Dios es tan grande que Él no se va a cansar nunca de nosotros. Él quiere estar por toda la eternidad con sus hijos. Hay hijos que cansan, hermano. Que lleguen a los 30 y todavía están en la casa. Es un problema. Sí, no hay hijos que cansan, de verdad, hermano. Hay hijos que cansan. Y usted sabe que Dios no se cansa de nosotros. Ese es al revés. Dios lo que quiere es que nosotros estemos con Él, hermano, toda la eternidad. Los nietos cansan, hermano. Pregúntele a Lina. Uno ama a ese muchacho con todo el corazón, hermano, pero cuando el papá o la mamá llegan a buscarlo en la tarde, aleluya, hermano, un coro celestial. Sí, uy, santo. Yo le digo a Dios, nos vemos mañana. Gracias a Dios por los nietos, hermano, que no se quedan en la casa. Sí. Pero usted sabe qué, Dios quiere que nosotros estemos con Él toda la eternidad. Eso es un amor más grande de lo que uno se puede imaginar, hermano. Pero escuche bien, en eso que se mostró el amor de Dios. Ahora ve el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago, en propiciación, en pago por nuestros pecados. Ahora mire esta frase. Estas son las frases que me vuelven a mí loco, hermano. Amados, si Dios nos ha amado, si Dios nos ha ágape, así. Esas son las frases que a mí me matan, hermano, pero de alegría. Si Dios, es como tú estás viendo como Dios te ama. Tú te estás dando cuenta cómo es que Dios ama. Y entonces dice, mira, si Él nos ama así, y es tan obvio, tan evidente, nosotros somos testigos de eso, participantes de ese amor. Entonces dice, debemos también nosotros ágape unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos ágape unos a otros. Oiga esto, hermano. Entonces dice, porque yo quiero eso. Yo le estoy hablando, hermano, de revivir la experiencia del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una cosa maravillosa porque Dios lo hace una vez y lo vuelve a hacer, hermano, las veces que lo tenga que hacer. Pero para que esto permanezca en nosotros, oiga lo que dice aquí la Escritura, hermano. Si nos ágape o nos amamos unos a otros, ¿qué es lo que Jesús dijo? Si ustedes se aman como yo los amé, cariño afectuoso, buscando tener buena voluntad, deseando cosas buenas para los demás. Oiga esto, si nos amamos así, Dios permanece en nosotros y su ágape, su cariño afectuoso, su buena voluntad se ha perfeccionado en nosotros. Hasta ahí. Ese es el Dios
de amor de quien nosotros somos y a quien nosotros servimos. Edgar, dime. Se explota Edgar allá atrás. Dime, Edgar. Ajá. 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 Y la recompensa de eso es que un día lo vamos a ver tal como Él es. Amén. Madera. Ajá. Juan se enfoca en que nos amemos unos a otros para que realmente lo que nosotros estamos diciendo Ajá. sea cierto. Ajá. Porque si el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, el segundo mandamiento da testimonio de que realmente nosotros cumplimos el primero. Exacto. Si nosotros hacemos, o sea, esa es la prueba. Ajá. Es la prueba de que realmente nosotros cumplimos el primero. Yep. Como nosotros realmente no cumplimos el segundo, Ajá. por lo general, pues entonces no cumplimos con el primero tampoco. Pues entonces, oiga bien, hermano, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque por algo estamos hablando de esto, hermano. Porque usted sabe que la especialidad de Satanás, él tiene como 10 doctorados en mentir. Entonces la especialidad de él es mentir torciendo la verdad. No es inventándose lo falso, sino tomando lo verdadero y torciéndolo en tu contra, para que suene como cierto y muchas veces como de Dios. Ahora bien, escúchame bien, hermano. Dios nos ha dicho esta noche cómo Él nos ama. Cómo nos amó cuando nosotros estábamos en aquella condición en que estábamos. Pues entonces lo que nosotros necesitamos, hermano, es abrazar a ese Dios de amor, para que el amor de Él nos abrace a nosotros. Y escuche bien, hermano, el resultado de eso, o la evidencia de eso, va a ser que nosotros nos amamos los unos a los otros. Y usted sabe qué, que cuando nosotros hagamos eso, lo que estamos demostrando es entonces que verdaderamente aprendimos a amar a Dios. A Dios. Vamos a estar de pie, iglesia, que aquí hace falta arrepentimiento. Ay, aleluya. Ay, hermano, pero vale la pena. Porque después que uno oye eso, hermano, a uno se le hace fácil acercarse a papá. Porque usted sabe que él no hay una pared entre usted y él, hermano. No, el camino está abierto, se llama Jesucristo. La puerta está abierta, se llama Jesucristo, hermano. Así que vamos a orar e invito a mis hermanos de Facebook que se unan en esta oración también. Yo creo que el peor de los males para nosotros alcanzar, hermanos, estas bendiciones de Dios que están presentes ahora ahí, es la incredulidad. Es creer esto. Yo le puedo decir que se lo imagino, usted se lo puede imaginar. Pero creerlo, hermano, creerlo. Esto no es que solamente es verdad, sino que es para mí. O sea, esto es para mí. Y allá viene el diablo, hermano, como suele hacer. Ay, si eso es así, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello, lo otro? Mire, hermano, crea que Dios le ama. Y cuando ese amor de Dios se le meta en los tuétanos, usted va a entender verdaderamente no solamente las cosas, sino el propósito de ellas. Y va a ver la gloria de Dios y la mano de Dios. Dios no es ciego y Dios no es loco. Él sabe y Él conoce. Él entiende lo que nosotros no podemos entender. Y si hay una muestra de amor es el hecho de que nosotros estemos aquí esta noche escuchando quién Él es verdaderamente. Así que vamos a arrepentirnos, hermanos, de nuestra incredulidad. Vamos a darle gracias a Dios y recibamos el Dios de amor, hermano. Recibamos ese Dios agape en nosotros. Padre bueno, en el nombre de Jesús.
Estamos delante de ti, Señor, oyendo esta palabra, Padre bueno, esta revelación de tu carácter, de tu persona, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cariñoso, afectuoso. Oh, con esa buena voluntad, esa benevolencia, Señor maravilloso. Y dice tu palabra que eso es lo que tú eres, Señor. Tú eres amor, tú eres ágape, Señor. Y se levanta la violencia, Señor, y se levanta el ataque. Y con ellos vienen las dudas, Señor, y tantas cosas que nos asaltan, Padre mío, para alejarnos a nosotros, oh, de ese amor maravilloso que tú has sentido aún cuando nosotros no éramos tuyos. ¿Cuánto más ahora, mi Dios? Te pido perdón, Señor, por mi incredulidad, la mía y la del pueblo, Dios. Te pido perdón, Señor, por saber, quizá hasta entender, pero no creer. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Tú eres ágape. Tú eres amor. Recibo eso, mi Dios. Te recibo a ti, mi Dios. Tú eres amor. Está el amor de tu espíritu, como dice tu palabra, en el amor del espíritu, que resulta que dice tu palabra que lo derrama, Señor, porque es que tú eres amor, tú eres cariño, tú eres afecto. Derrámalo, Señor, sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, nuestros corazones, nuestras mentes. Baña nuestros cuerpos, Señor, con ese amor maravilloso del cielo, de tu presencia. Tú, Señor, tú en nosotros. Lo recibo, Dios. Lo recibimos, Señor. Para que entonces haya en nosotros, Señor, la muestra, amándonos unos a otros como tú nos has amado. Como bien decía mi hermano Madera, que cumpliendo el segundo mandamiento, gran mandamiento, mostraremos que estamos cumpliendo el primero. Amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, así como tú nos amas. Te doy gracias, Señor, por esta revelación de quién tú eres y cómo tú sientes por nosotros, papá. Papá, papito. En el nombre del que nos amó, en el nombre del que pagó el precio, en el nombre del que vino para darte gloria y lo hizo, Señor, dándonos vida, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén, amén. Facebook, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios bendiga a nuestros hermanos de Facebook. Amén. Dios